Bien, bienvenidos a este mini vídeo donde vamos a ver los conceptos más importantes de XPath. XPath es un lenguaje de consulta creado por el W3C para extraer partes de documentos XML. De tal forma que los resultados de los documentos XML que nos interesan, al estar en un árbol, van a ser expresados por medio de caminos. A la hora de extraer datos de un árbol, normalmente utilizamos en un sistema de ficheros expresiones como la barra, el asterisco, el punto o los dos puntos para navegar por un sistema de ficheros. Estos símbolos son comunes tanto en Path como en XPath, en el sentido de que la barra sirve para explorar niveles, el asterisco sirve para decir cualquier nodo independientemente de su nombre, el punto sirve para referirse al nodo actual y el punto sirve para referirse al nodo padre. Y también tenemos la similaridad entre XPath y Path y los paths de los sistemas de ficheros en que si un camino empieza por barra se dice que es absoluto porque el camino es de la raíz de tal manera que se dice que es relativo si no comienza por barra. O en ese caso se dice que el camino comienza a partir de lo que se denomina nodo actual. O nodo de contexto, nodo de trabajo. A la hora de evaluar una expresión XPath hay que tener en cuenta que está separada por pasos, donde cada paso está delimitado por cada uno de los caracteres de la barra. Se evalúan los pasos siempre de izquierda a derecha y los resultados de cada paso siempre sirven de base para el siguiente paso, de tal forma que si un paso no da resultados, la expresión final tampoco va a dar resultados. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo de todo esto. Aquí tenemos un documento XML donde tenemos varios nodos y la expresión XPath que estamos evaluando es barra A. Es decir, hay que empezar por la raíz y escoger el nodo A que está en la raíz. En ese caso en concreto, pues lo tenemos todo muy fácil porque estamos hablando de esta etiqueta que se abre aquí y se cierra aquí. Si lo que tenemos es una expresión en el mismo documento anterior, que es barra A, barra C, lo que tendremos es que buscar primero la etiqueta A que está en la raíz, que la tenemos, como hemos dicho antes, en el mismo sitio, aquí está A, y de buscar dentro de ella aquellas etiquetas que se llamen C, que sean justo contenido directo de esta A. En este caso vemos que hay dos elementos, que es esta C y este de aquí. Nuestra primera conclusión de XPath respecto de Path es que en una expresión XPath puede haber más de un resultado, cosa que no pasaba en un sistema de ficheros. Si, por ejemplo, quisiéramos seleccionar esta etiqueta, la etiqueta B, que está aquí seleccionada en azul, tendríamos que escribir varias expresiones. Hay varias formas de conseguirlo. Yo os propongo a los que estáis viendo el mini vídeo que lo paréis durante un momento y que penséis en algunas. Yo voy a ir escribiendo mientras lo paráis algunas de ellas. Por ejemplo, escribiría algo así como barra A, barra D, barra B. O otra posibilidad podría ser barra A, barra D, barra asterisco, porque el asterisco es cualquier etiqueta que esté dentro de la D que esté dentro de la A. Bien, hasta aquí los operadores nuevos, los operadores comunes con los sistemas de ficheros. Pero hay otros símbolos que son propios de XPath que no están en un sistema de ficheros. En concreto tenemos la doble barra, que sirve para indicar cualquier subnivel de profundidad, los corchetes, que sirven para indicar filtros o condiciones, los atributos, que sirven para se extraen utilizando el operador de la arroba. Y luego hay una serie de funciones predefinidas que no vamos a poder definir, pero que podemos contar siempre con ellas, que están aquí, por ejemplo, hay algunas de ellas, last count, etcétera. Luego veremos algunas más. También tenemos los operadores de conjuntos, como son la unión, la intersección y la resta de conjuntos. Y por último veremos, hay una serie de operadores nuevos que son los ejes de navegación. En nuestra diapositiva de hoy vamos a intentar ver los primeros de aquí, dejando para otro vídeo lo que son los operadores de ejes de navegación. De tal forma que, por ejemplos, vamos a ver cómo sería el resultado de evaluar la expresión barra B en este documento. En este caso lo que necesito son todos aquellos elementos B que estén dentro del documento independientemente del lugar en el que estemos. Como podemos ver, salen todos los resultados que están señalados en azul, independientemente de su nivel de profundidad.
Si lo que me piden es la expresión barra barra de barra b, lo que tengo que buscar son aquellos elementos d, independientemente de dónde estén, y para ello lo vamos a señalar, que sería este de aquí, pero no nos vamos a quedar con él, sino que necesitamos evaluar un paso más, es decir, buscar aquellos elementos b que forman parte del resultado, y en concreto este de aquí. Fijaos que no es lo mismo esta expresión que esta otra, barra d barra barra b, es una expresión completamente diferente aunque tenga una apariencia similar, porque aquí el resultado ¿cuál sería? Pues habría que buscar los elementos d que fueran en la raíz, y como vemos que la raíz es a, pues este primer paso nos devolvería el conjunto vacío y por lo tanto no procedería a la evaluación de la b. Es decir, aquí el resultado es el conjunto vacío, mientras que aquí es esta b que habíamos indicado previamente. Bueno, esa es la diferencia que comentaba anteriormente. Hay que tener en cuenta el juego de las barras y las dobles barras. Eso es primordial. Se pueden combinar en cualquier orden. El asterisco también se puede poner en cualquier paso. Puede formar parte del final de una expresión o también del principio o estar en el medio. Y se puede combinar todo con todo. Es decir, los asteriscos, las barras y las dobles barras pueden dar mucho juego. Una expresión XPath interesante y útil que podemos utilizar es esta de aquí. Barra barra asterisco. Me da igual el nombre de la etiqueta, me da igual donde esté. Sirve para devolver todos los elementos de un conjunto, de todos los elementos que pertenecen a un documento. Es una expresión útil cuando lo que queremos es recorrer uno a uno todos los nodos que forman parte de un documento. Bien, pasamos a ver los filtros. Los filtros vienen determinados por los corchetes. En este caso, el corchete es un 1 y por lo tanto lo que nos está diciendo es que queremos la primera B, la B cuya posición es 1 dentro de la lista. En concreto, esta de aquí. Si quisiera la segunda, me bastaría cambiar el 1 por un 2, o la tercera, etcétera, para conseguir la B que yo quiero. Ahora, si lo que quiero es la última y no sé cuántas hay, tenemos la posibilidad de utilizar una función que se llama last. De tal forma que last lo que nos devuelve es el número de elementos que hay. En este caso, como hay 4 Bs, pues nos daría la cuarta. También puedo escoger los valores de los atributos, seleccionar y recopilar de un documento XML qué valor tiene un determinado atributo. En este caso, lo que tenemos es un documento con 4 etiquetas XML B, de tal forma que las dos primeras tienen un valor de un atributo ID, la primera vale B1 y la segunda vale B2. No quiero la etiqueta en sí, sino que quiero el valor del atributo que contienen, es decir, quiero el valor B1 y B2. La expresión para obtener esto es, bueno, primero obténme todas las etiquetas B y de cada una de ellas dame el valor de su atributo ID. En este caso, pues obtendríamos B1 y B2. Cosa que no es para nada la misma que en este otro caso. Aquí tenemos el mismo documento del ejemplo anterior, pero lo que quiero no es el valor del atributo ID, sino la etiqueta en sí que contiene a ese elemento. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente poner el atributo ID dentro de lo que es la condición de filtro. Es decir, aquellas Bs que tengan atributo ID. No es lo mismo la B que contiene el atributo que el atributo en sí. Esa es la diferencia entre este ejemplo y el anterior. Bien, en este caso también podemos ser más específicos y decir, yo solo quiero la primera de las Bs, es decir, aquella cuyo atributo ID vale un determinado valor. ¿Puedo obtenerla? Sí, se puede conseguir de una forma muy sencilla utilizando operaciones de comparación. Y en ese caso tendríamos que utilizar en la operación de filtro, dentro del corchete, dame aquellas Bs cuyo atributo ID es igual a B1. Y hay que entrecomillar aquí el B1. Podemos utilizar comillas dobles o podemos utilizar comillas simples, como queramos. De tal forma que aquí estoy obteniendo aquellos elementos B, me da igual donde estén, siempre que se llamen B, cuyo valor de atributo ID coincida con el que me interesa. De tal forma que, recopilando la información o haciendo un sumario de lo que son los filtros, podemos utilizar filtros numéricos para determinar la posición del elemento, podemos aplicar filtros booleanos que indican una condición que debe cumplir un elemento en cuestión, y dentro de estos corchetes de comparaciones podemos utilizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división, módulo, etcétera, comparaciones de mayor que, menor que, todas sus variantes, y operadores booleanos.
podemos contar también con una serie de funciones predefinidas, como por ejemplo las que son típicas de una hoja Excel o de las que son típicas de cualquier lenguaje de consulta, el máximo, el mínimo de un conjunto de valores, la media, el número de valores. Podemos obtener el texto que hay en un determinado elemento. Podemos saber cuántos elementos hay, en qué posición está cada uno de ellos, redondear números a sus valores más cercanos, a sus valores por defecto, por exceso, manejo de strings, cadenas. Son funciones que no podemos crear nosotros, pero que hay una biblioteca que está en la bibliografía que podemos utilizar para escribir nuestras expresiones XPath de forma que nos basemos en esos valores. Así que, por ejemplo, ya para concluir, vamos a escribir una expresión XPath que dentro de este documento nos devuelva aquellos nodos que están en azul. Es decir, quiero una expresión XPath, y os propongo que la vayáis haciendo mientras vais viendo este mini vídeo, de tal forma que me dé esta etiqueta A, me dé esta etiqueta B, cuyo valor de atributo ID es B1, y esta etiqueta B, que también está seleccionada en azul. La solución sería algo así como: dame todas las Bs cuyo atributo ID es B1, or cuyo atributo name es BBB, y aquí podemos cerrar el corchete porque esa es la condición de filtro de todas las Bs, pero a ello hay que añadirle la A, y para ello vamos a utilizar la operación de conjunto, es decir, la barra vertical barra A. Y esta sería una expresión que podría darnos el resultado que no hemos solicitado previamente. Y ya para concluir, un ejemplo un poquito más interesante, tenemos un documento XML donde tenemos los varios libros, cada uno de ellos con su precio. Lo que quisiera es obtener cuál es el título de aquellos libros que valen menos de 20 euros. Es decir, quiero el título del Quijote. De tal forma que yo no sé el título, pero quiero escribir la expresión XPath que, aplicada a este documento, me dé ese título sabiendo que la condición es el precio. Podemos utilizar muchas formas. Podremos utilizar, por ejemplo, algo como dame del primero de los libros, del primer book, corchete 1, su título. Esta podría ser una opción, pero si no sabemos cuál es la posición del libro, podríamos escribir una expresión un poquito más interesante, por ejemplo, basándonos en la del precio, como decíamos antes. Es decir, algo así como dame todos los book. Escribimos una barra, un corchete aquí que diga de tal forma que su precio es menor que 20. Esto es un filtro que hay aquí. Y de cada uno de ellos obtenemos su título. Es decir, obtenemos el título de aquellos elementos libro, cuyo precio es menor que 20. En ese caso, pues obtendríamos el Quijote y no obtendríamos el otro resultado. Y bien, para concluir el mini vídeo, pues tenemos que decir que una pequeña regla de 3 mnemotécnica. Si para las bases de datos SQL es el lenguaje de consulta, para XML, ¿el lenguaje de consulta cuál sería? Pues como bien decís, podría ser XPath. De hecho, en muchas de las herramientas así se utiliza. La realidad es que no es XPath, es un XPath extendido con otra serie de operaciones que no vamos a ver, que se llama XQuery, pero para nosotros XPath va a ser el lenguaje de consulta. Y si tuviéramos que valorar el lenguaje XPath en sí, podemos decir que es una forma compacta de escribir expresiones de consulta, muy expresiva, en muy pocas líneas puedes decir muchas cosas, y sobre todo desde el punto de vista de valoración personal, poned vosotros aquí lo que queráis, pero yo diría que es un lenguaje útil, porque permite extraer resultados de documentos que existen. Y con esto terminaríamos el mini vídeo.